¿qué tal están? ¡Feliz Año Nuevo! Tras el parón navideño regresamos con nuestro habitual encuentro de los jueves y además recuperamos hoy contertulios. Hoy además para hablar nuevamente de la actualidad nacional, a profundo análisis y debate esa macrojornada de este miércoles en el Senado que ha dejado entrever cómo de convulsa va a ser la legislatura de Pedro Sánchez, presidente que por los pelos ha salvado su plan de medidas anticrisis y no sin matices. Todos los puntos de vista, arrancamos. La vuelta a las aulas de los políticos tras las Navidades ha sido de altura, superpleno de 12 horas este miércoles y con negociaciones de infarto. Los equipos de Pedro Sánchez, Junts y Podemos mantuvieron conversaciones hasta el último minuto antes de emitir sus apoyos en la sesión parlamentaria. Todo apunta a que será una legislatura explosiva. La reforma del subsidio del paro ha decaído, mientras que el decreto ómnibus y el de las medidas anticrisis han salido adelante en la segunda votación. El rechazo de Podemos tumbó la reforma del subsidio de desempleo. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, regresamos con la política nacional. De nuevo nos pide paso una semana más y lo primero que voy a hacer, como siempre, bueno, pues presentarles quienes nos acompañan esta noche. Recuperamos, como le decíamos en la intro del programa, a Marto Ejido. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Siempre fuiste un contertulio habitual y bueno, pues ahora tus menesteres, digamos, universitarios, siempre que puedes. Sabemos que estás aquí. Pepe Reina, expresidente de la FABA, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Por este lado del plató, Víctor Raúl López, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y también otro habitual, Antonio Martínez Iniesta, analista político, buenas noches. Buenas noches. Y siempre bienvenido. Gracias. Bueno, pues lo que decimos, yo desde luego que calificaría lo de este miércoles en el Senado, que no es el escenario habitual. Recordamos que el Congreso de los Diputados está en obras. Bueno, pues escenifica, ¿no?, lo que a priori va a ser una legislatura muy complicada, ¿no?, muy peleaguda, Marto. A mí ayer me dio mucha vergüenza. España no se merece estos políticos que tenemos. De todos los colores, de todo lo que pasó, a mí me pareció una vergüenza. Y luego todo esto que está pasando yo ya pensaba, digo, si en los primeros decretos hay que bajarse tanto los pantalones y dar tantas cosas, en lo siguiente, todo. Entonces, es unas cosas que el otro, que los de Podemos que han estado dentro de la coalición de Sumar, luego cogen y votan en contra de una cosa que no se puede explicar, que es la subida del subsidio para los desempleados. ¿Qué imagen estamos dando en Europa? Estamos dando una pena, pero todos, el gobierno, la oposición, todo el mundo. O sea, yo anoche cuando oigo que los que habían dicho que no iban a votar cogen y se abstienen y a cambio de eso les dan unas cosas que los que entendemos un poco de esto son claramente inconstitucionales. O sea, es que en la Constitución dice claramente que todo el tema de inmigración es potestad del Estado. Es que esa es de las que no son... Y ahora sale la vicepresidenta primera... En relación a Cataluña. Sale la vicepresidenta primera y dice... No podemos... Claro, no puedes transferirle porque es imposible, porque sería inconstitucional, pero la gestión. Y luego sale la gente esta de Junts y dicen que van a limitar ellos los inmigrantes que entren en Cataluña. Claro, hay que explicarles a las personas que nos están viendo por dónde va la historia. En un hipotético referéndum, ellos saben que todos los inmigrantes que vengan no les van a votar a ellos. Y entonces dicen, pues vamos a limitar, vamos a cerrar la puerta y así. O sea, a mí yo estoy oyendo esto y parece que estoy en los años 30, en la época de los nazis. De verdad. Yo aquí veo un nazismo. Ha venido fuerte, Marto. No, es que estoy viendo un nazismo. Hemos recuperado Hay momentos que no vale fuerza. todo por estar en una silla. Todo no vale. Yo veo muy bien que hay que negociar, hay que hablar, hay que hacer, pero hay cosas que hay que tener una palabra que es decir no en una negociación. Y si eso consigo llega, que no me apoyes, pues oye, tiro para adelante como sea. Pero a mí, y termino con esto, vergüenza. Bueno, no se puede decir más claro.
Pepe, no sé si es tu visión, hay escala de grises, sí, están obligados desde luego a sudar la camiseta nuestros políticos a la vista de los resultados de ayer. Bueno, pues eso es como poco, ¿no? Sudar la camiseta en términos de negociación. En este caso yo creo que no hay grises, quiero decir, yo comparto prácticamente la totalidad de la reflexión de Marto en el sentido de que se tramitan ciertos planteamientos legislativos como decreto ley cuando eso lo hace el Ejecutivo y debería ser potestad del Legislativo. No se hace así, se plantea la ratificación por el Congreso para darle la forma legislativa que corresponde y nos sacan los pies del pozal, como se dice vulgarmente, con planteamientos que previamente se entiende que debían de haber sido negociados y no esperar hasta el último momento. Si Juncker, al margen del fondo de lo que comentaba antes Martos, si Juncker perseguía ese tipo de cosas, eso ha habido tiempo suficiente para hacerlo y al menos que públicamente cuando salen a la palestra ya esté cerrado, no estar esperando hasta el último minuto para ver si además temas tan baladís como ese, porque comparto la reflexión, es decir, si eso cuando vaya al Constitucional, que lo van a impugnar, lo van a tirar para atrás por razones obvias, pero es que además a mí lo que me preocupa no son estos 3 decretos, dentro de que se han aprobado 2 y han dejado sobre la mesa, en teoría, uno que han compartido históricamente los disidentes de Sumar, los de Podemos, que como dice Marto, formaban parte del mismo partido político, compartiendo no el modelo de gobierno. Claro, pero es que además ya no era por formar parte del gobierno, sino que era por programa. El programa que presentaba Sumar contemplaba este tipo de actuaciones, pero al quedarse fuera voluntariamente y pasar al grupo mixto como así ha sido, ahora resulta que votan en contra porque quien lo plantea... Con lo cual que quieren escenificar, claro, está bastante claro. Y parece evidente, hombre, tiene 2 componentes. Por un lado, la oposición a la líder de Sumar en este caso, pero además que están en campaña electoral. Es que tenemos ya las europeas y la clave electoral la tiene casi todo el mundo, ¿vale? Pero aún así, yo creo que me parece inmoral, pero la guinda no la vamos a tener con los 3 decretos, yo creo que la guinda la vamos a tener con el presupuesto. ¿Qué va a pasar con el presupuesto que se va a poner sobre la mesa en breve? ¿Qué va a pasar? O sea, ante esta situación, esto es un poco inconcebible. Vengo por este lado, Víctor. Un primer titular sobre lo que se ha visto esta semana pues en el Senado. Me los han quitado. Oye, estoy muy de acuerdo, esto no puede ser. Habéis descansado demasiado en estas Navidades. Algunas cosas pequeños matices voy a ir por ahí, pero vamos, una vergüenza lo de ayer. Me parece que da un sentido de cómo es la clase política actual de muy bajo nivel, porque para cuando tú vas a votar la aprobación de un decreto ley o de 3 en este caso, tú tienes que tener las cosas hechas. En un gobierno en coalición, en un gobierno que se estrena, en un gobierno que se ha dicho, que se ha formado para una legislatura, que recordemos que acaba de empezar, esta es la primera prueba. Entonces, que ayer se esté más de 12 horas negociando directamente en una votación, que hasta haya una caída de un sistema informático en un momento dado para evitar que se cumpla el horario previsto de las 3, que hasta luego haya un empate y se pida otra segunda votación. Es que no pudo haber más ridículo estos dos juntos, pero luego además el procedimiento de negociación. Se dice aquí es que hay que negociar. Sí, pero hay que negociar antes, hay que tener las cosas hechas antes, no en ese momento. Porque cuando se discute el final es sí o no, es votar sí o no. No en ese momento sacar todo lo que sacó Junts, que eso es el problema que vamos a tener de aquí en adelante. Nos están imponiendo desde una región española, desde una comunidad autónoma española, nos están imponiendo una forma de hacer que va directamente a sus objetivos electorales, como bien ha dicho Martos. Entonces esto es un problema, porque a veces sí, a veces puede parecer que no sale bien, porque va a financiar el Estado, por ejemplo, todo el transporte público, y esto puede parecer que para todas las regiones les va a venir bien, o porque el IVA va a bajar, el IVA del aceite de oliva, que no estaba previsto, pero cuántas situaciones desde esa supremacía de privilegios de una región se están poniendo encima de la mesa y se están sacando. Inconstitucionales, yo pienso que sí, porque el dar una competencia a los Mossos de Escuadra sobre inmigración para controlar, entre otras cosas, un censo. Y lleva el desmantelamiento de la Policía Nacional allí. Claro, eso es lo que digo, a cambio de los Mossos de Escuadra. Eso me parece que vamos, que no sé si de juzgado de guardia, de constitucional, de tribunal, pero que es un problema al que tenemos asociado. Y luego aparte... Primera de esas dádivas, ¿no?, al conjunto catalán. Claro, una de las dádivas, pero luego la ley de enjuiciamiento civil se quita una cuestión que está en una directiva europea, que es que se haga como se haga, al final, si procede a alzarlo Europa te lo va a parar. Que es así. Entonces, son situaciones que dices, bueno, estamos
pues eso, que se reirán de nosotros, entre comillas, y por otro lado pidiendo pues que todos los idiomas estén en la Cámara del Parlamento Europeo. Les tiene que hacer mucha gracia nuestra situación con un preso de la política allí manejando directamente lo que está pasando. Y luego además el gallinero de Sumar, que ya lo avisé aquí hace un mes y se me dijo, no. Digo, bueno, se están saliendo a la situación del grupo mixto porque la van a liar. Y la van a liar, yo creía que iban a tardar más, ¿no? Pero a la primera de cambio. Y se han cargado una ley contra su dirigente desde hace unos meses y su compañera durante mucho tiempo. No lo entiendo. Todo con el argumento de que es que van a bajar las cotizaciones para los mayores de 52 años, cuando se les ha subido por el salario mínimo interprofesional su participación y su cuantía. Entonces, no lo entiendo. O sea, otra no hay lectura que he hecho también es, a lo mejor en este primer pleno extraordinario han querido también escenificar, ¿no? Cada uno su status quo, esto va a ser así, no, esto porque tal. estoy de acuerdo con Pepe. Espero que luego el suflé se vaya un poco suavizando, ¿no? Que se va a solucionar. ¿Qué se va a solucionar? Las leches que va a haber a partir de ahora con los presupuestos, solo ahí, en la ley de enjuiciamiento civil, privilegio a los catalanes, una vez más, de 1,2 millones que se daba a los jueces, allí al sistema judicial, ahora se dan 6,2. Pero eso solo ayer. La modificación de la ley de enjuiciamiento civil, y tú lo has dicho, sí, es un brindis al sol. Sí, pero no, el dinero, yo hablo ahora de pasta. De pasta. La pasta, que de 1,2, ayer también 6,2, ¿eh? O sea, así. Entonces es un privilegio a los catalanes una vez más. Y así una y otra y otra. Y esto acaba de empezar y estamos en Bueno, de momento es esta la primera. Vamos, si os parece, para acabar con esta primera ronda de intervenciones. Tengo más que contar, ¿eh? Con Antonio, bueno, pues me imagino que también ha seguido este pleno extraordinario. Sí, y tanto. Antes de meterme en materia, si me lo permites, esta mañana amanecíamos consternados por el fallecimiento del joven alcalde de Bogarra, Andrés Carreño. Y desde aquí, pues bueno, quería mandar mi más sentido pésame y mis condolencias, porque la verdad, que ha sido un mazazo. Sí. Desde aquí mi saludo y mi más cordial, como digo, pésame. Y bueno, metiéndonos en materia, yo antes decían que bueno, Sánchez no iba a ser presidente, Sánchez no iba a llegar a ser presidente, lo tenía muy difícil. Y yo decía, Sánchez va a ser presidente y va a dormir en su colchón de Moncloa, cueste lo que cueste. Así ha sido, ahí lo tenemos, de alcalde y durmiendo en su colchón. Ahora hay quien dice, no, pero no va a ser una legislatura duradera, no va a agotar la legislatura. Pues yo digo, va a agotar la legislatura y vamos a 2027, cueste lo que cueste. Y hasta 2027 Sánchez va a seguir durmiendo en su colchón de Moncloa. Y ayer se vio reflejado. Ayer tenía que sacar sus decretazos sí o sí. Si no, para él hubiera sido un fiasco total, hubiera sido un fracaso total. ¿A eso qué me piden? ¿Balanzas fiscales? Ahí las tenéis. ¿Qué me pedís? ¿Blindar la amnistía? Se blinda, sin ningún tipo de problema. ¿Qué me pedís? ¿El control de inmigración? Ahí lo tenéis, el control de inmigración. Pidan lo que pidan. Ante esto estamos ante una amalgama de siglas con agendas divergentes que se han unido para desafiar la justicia, para saquear los fondos públicos, para asaltar las instituciones, para eludir responsabilidades legales. Al final, esto no es un gobierno, es una asociación disfuncional en el cual, con unos objetivos pues dudosos, cuestionables y, por qué no decirlo, peligrosos. Ante eso, cualquier votación, ahora como decían los compañeros, los presupuestos y tal... También de la oposición, Feijóo, se están anunciando también movilizaciones, no va a haber cuartel, han dicho... Por terminar lo que quiero decir, Patricia, es que ante cualquier votación que nos vayamos, nos va a costar un pastón y va a suponer un grave problema para el resto de españoles. Y eso, el único salvavidas que tenemos es Europa. Europa no puede mirar hacia otro lado ante lo que está pasando en España, que es muy grave, y va a desembocar en un escenario muy, muy peligroso, y no quiero ponerme dramático, porque lo que se puede avecinar puede ser mayúsculo. No sé si queréis comentar algo más. Pero no es una vergüenza que la cuarta economía de Europa tenga que estar esperando a ver qué hace Europa, que no tengamos el peso en Europa que tenemos que tener para eso. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y vuelvo, yo es que desde anoche ya llegó un momento que quité la televisión porque ya estaba súper indignado. Claro. Y digo, voy a ver cualquier tontería, voy a ver una película. ¿Quién manda aquí? ¿Manda Sánchez o manda el que está eludiendo la justicia y está huido de España? ¿Sabes dónde está el problema? Que hay mucho cargo público.
y me voy a lo que va. ¿Sabe? Eso ya Me son estoy yendo. segundas cosas ¿sabe? de analizar, que aquí hemos analizado muchas ¿Sabes veces. por qué? Espera. Pero el problema es de raíz. Bueno. No, pero lo que voy yo es al cargo público. ¿Quién es el único que ha levantado la voz un poco con todo este tema? Ha sido Emiliano García Paje. Los demás, todo el mundo calladito. De ¿Por perfil. qué? Porque hay mucho estómago agradecido que dice, pero ¿cómo voy a levantar yo la voz si tengo el coche oficial en la puerta, si tengo las prebendas? Pues yo aquí a callar. ¿Qué hay que votar? Porque las hemerotecas están llenas. Estamos viendo lo que se decía de la amnistía hace 3 meses o hace 6 meses y ahora lo que se está diciendo. ¿Qué? Ha dicho que para que el jefe siga ahí agarradito en el sillón tenemos que estar, pues ya está. Y hay que... Después lo que digo, que van a votar la legislatura. Estirarán la cuerda unos y otros, pero ni unos y otros van a hacer que esa cuerda se rompa. ¿Por qué? Porque les va la vaina. Ellos saben que ahora mismo, si vamos a un proceso electoral, el centro derecha gana de calle. Gana por mayoría, gana de calle. Sabéis que no podemos ir hasta noviembre del año que viene, no podemos ir. Que hasta noviembre del año que viene no se puede ir. Del año que viene, no, perdón, de este año. Ya sabemos que en el primer año no puede adelantar las elecciones. No, pero que se está es que tenéis duda vosotros de que no va a votar la legislatura. Yo creo como él que va a tirar hasta donde hasta el y él final. más allá. Claro. Bueno, muchos de Y si no les dan las cuentas es porque Víctor, Junts no está en sí. España ya. Rápido, de Pepe, es que vamos a ir con un incomprensible, vídeo. parece evidente que la política consiste en este tipo de acciones. Lo que pasa es que llega un momento en que ni siquiera los que conforman parte de ese grupo lo pueden entender. Es que yo creo que ahora mismo en la calle nadie entiende que, por ejemplo, el caso que estamos hablando, que Podemos, porque el Jun tiene todo el sentido, o ¿qué te voy a decir? En Yo, este H. plato Bildu, se ha hablado de cultura claro, del partido. Pero Claro, ellos hacen estabas. su papel. Tú estabas. Claro. A mí que me digan dónde está la cultura del partido para cargarse entre Entonces, todos. La mataron y ya sola se murió ayer. pero el decreto. Pero a mí me preocupa más, date cuenta, el me decreto preocupa del que desempleo. como Sí, consecuencia desempleo. de esto, como dice Antonio, yo no sé ahora mismo sería muy aventurado adelantar resultados electorales, porque seguramente podría llevar parte de razón, pero a mí no me preocupa tanto que hubiese una mayoría del PP, que sería dentro de lo lógico, sino que la izquierda necesaria se la están cargando, es decir, las actitudes radicales de este tipo, porque se ha como la que extremado, está utilizando se ha Podemos, radicalizado. me parece que que están cargando la posibilidad de que la persona que votante de izquierdas que pueda ser ¿Qué piensa a el la izquierda votante de de la eso, calle? Y El que no concepto de tiene cargo estabilidad, que público. España lo que ¿Qué piensa necesita, lo que el que no anhela un tiene poco cargo? es, me da Lo igual que unos piensa. otros, pero estabilidad, porque ha habido gobiernos socialistas con mucha estabilidad, gobiernos claro. del Claro. espectro, Y lo de sigue la habiendo, izquierda, y de lo la sigue derecha, pero habiendo, la es decir, sensación que y lo- se palpa, se sí. siente de lo que ves ayer, dices, madre mía, qué guirigay y hacia dónde vamos, ¿no? Porque esa es la Claro. primera Ya lo he dicho en de algún otro muchas. programa, ahora mismo hay muchos PSOEs. Y hay PSOEs muy diferentes. El PSOE nacional, el PSOE de Sánchez es un PSOE radicalizado, es un PSOE que no se le reconoce, desesperado, el perdido, antes. con el sentido de Estado perdido. Es un PSOE de cargos Hablamos del públicos. martes y del lunes pidiéndole por favor al PP que hiciera algo, pero ¿qué demonios va a hacer el PP? No, vamos a ver. Yo no el creo que sea una salvavidas. cuestión de cargos públicos solo. Estaban porque desesperados. los votos no los emiten solo los cargos públicos. No, Los- ahora los sí, emite la los ciudadanía. que votaron No, ayer lo que son quiero- todos cargos públicos. No, bueno, lo que quiero- Los que ahora votaron sí, ayer sí, todos Sí, se pero luego cobran. está lo de la cultura de partido, Claro, que he dicho yo pero aquí, el resultado que se puede electoral- cambiar a exacto. conveniencia. Claro. Que también lo Sí, dijeron. pero el resultado Dicen que no, que es electoral- cultura, pero es que se cambia a conveniencia. Pero Un mes el a otro. votante El de la resultado calle está electoral indignado. en No el último entiende proceso nada. electoral La está basado disciplina de en una partido, te mentira. refieres, más No, que en una cultura, la mentira. disciplina. aquí se Porque le el cambió el votante nombre. que votó ese día al PSOE no votó lo que está pasando ahora. Bueno, sí, pero al No margen votó, de eso, no votó la pero, amnistía, no Antonio, votó tantas y tantas cosas y no votó esto. Antonio, al Y estoy margen- seguro que a día de hoy ese voto mucha gente lo cambiaría. al margen de eso, que lo puedo compartir, lo que está claro es que el votante del Partido Socialista, votante afín al Partido Socialista o al PP o a algún otro partido similar, ya lo es de por sí, independientemente de algunas circunstancias que se puedan producir. Ahora bien, ese porcentaje que fluctúa y que cambia, sí que está condicionado por la proyección política de acciones puntuales que se vayan ejercitando, como las que están pasando. Y a mí lo que me preocupa es que el votante, en este caso, ya no del PSOE, porque seguramente el PSOE, al margen de los que dice Marto, esa gente va a seguir votando seguramente con los márgenes. Ahora, Bueno, es- Podemos también les ha dejado Yo las creo, cosas claras yo a los de creo, su Claro, espectro, pero con ese estas cosas, porque porcentaje sí, que estaba fluctuando, El votante y de sobre la todo calle. el votante de Podemos, que era una base electoral mucho más amplia y que ha ido perdiendo poco a poco y la empezó a perder
en las elecciones autonómicas anteriores. Sí, iba a perder más. Con los 2 diputados, en los que había 2 diputados y ya aquello ya era un desastre, y poco a poco, y bueno, y los resultados electorales en el Ayuntamiento de Albacete han sido otro ejemplo, y en estos momentos en el Ayuntamiento de Albacete, por desgracia, a mí me da la sensación de que si hubiese elecciones a corto plazo, todavía el resultado iba a ser mucho peor. Sumar vino a cargarse lo que están diciendo, perdona, Víctor, que ahora mismo a Podemos le importa su votante, le importa la ciudadanía. Ayer Podemos mostró venganza contra estas 2 chicas de estar ahí a decir, estamos aquí, reventamos la situación. Y yo me voy a presentar en las europeas, porque lo digo yo. Claro. Y si no vas a tener más de lo mismo. O sea, eso es no lo va a que salir. hay. Porque entiendo que en un espectro político como el nuestro debe de haber gente que tenga un perfil ideológico como este, pero claro, no radicalizado y no haciendo planteamientos dogmáticos, porque era el ejemplo. Así que con la consecuencia de la situación de la Irene Montero y de las acciones políticas que llevó a cabo desde el Ministerio eran consecuencia de un dogmatismo absoluto. Yo no doy brazo a mi brazo la venganza de Pablo Iglesias. El legislativo lo que y la imposición de un candidato a las europeas. Pero no nos vayamos más allá. Sacar pecho, Irene Montero va ahí, porque yo lo digo, no porque yo lo digo, porque está impuesto, porque a la primera de cambio te tiro. Para que veamos el poder todavía de Pablo Iglesias, es cuando se convocan las elecciones gallegas, se convocan y empieza a negociar Sumar con Podemos en Galicia para hacer una gran coalición, sale Pablo Iglesias y dice de eso nada, y se convoca una consulta entre ellos y él sale pidiéndole a los gallegos de su partido que voten que no, y salió el no. Hombre, si está claro, es la venganza. Él le tiene un odio a muerte y va por ella, y va por Yolanda, pero así de claro. Y si se tiene que cargar el partido, se lo carga. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si os parece. No se muevan, que regresamos enseguida aquí en Calle Ancha con Política Nacional. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan, estamos hablando de política nacional, en concreto, bueno, pues de ese paquete de medidas anticrisis que el gobierno de Pedro Sánchez llevaba en esta ocasión al Senado, porque el Congreso de los Diputados está en obras. Hay algunas medidas que se prorrogan, otras que no, en toda, digamos, esta marabunta, ¿no?, política de intereses de partido. Bueno, pues hemos querido desgranarles con el siguiente vídeo, bueno, pues qué es lo que sale adelante y qué es lo que no, que también importa. El gobierno de coalición PSOE-Sumar se ha enfrentado este miércoles al primer gran examen a su minoría parlamentaria, votación en un pleno extraordinario de la convalidación de 3 reales decretos aprobados por el Ejecutivo a finales de diciembre. Pensionistas, hogares vulnerables, viajeros frecuentes de transporte público, usuarios de la justicia o los funcionarios de la Administración General del Estado eran los principales afectados por la desaparición de estos decretos que, entre otras cosas, movilizan más de 5.000 millones en medidas contra la crisis de inflación. El Real Decreto de Medidas Anticrisis sale adelante en segunda votación con 172 votos a favor, aunque será tramitada como proyecto de ley. Estas son las medidas que incluye subida de las pensiones del 3,8% de manera general y que es más elevada en el caso de las mínimas y no contributivas. Se regula también el aumento del 6,9% del ingreso mínimo vital para este año. Uno de los ejes de la prórroga del plan anticrisis son los descuentos al transporte de los usuarios habituales. El plan anticrisis prohibirá durante todo 2024 los desahucios de todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Hasta junio de 2024 se extienden las 3 categorías de consumidores vulnerables, perceptores del bono social eléctrico y los descuentos del 40% para hogares trabajadores con bajos ingresos. El decreto mantiene hasta junio la rebaja del IVA del 4% al 0% en alimentos de primera necesidad.
y el Real Decreto Ómnibus, que incluía medidas para la modernización de la justicia, la mejora de las condiciones laborales de funcionarios y una reforma de la ley de mecenazgo, ha salido adelante por solo un voto de diferencia. La reforma de los subsidios por desempleo ha caído por el voto en contra de Podemos. Bueno, pues ahí ese repaso general, somero, son muchos datos, lo sabemos, pero bueno, no queríamos dejarlo de largo porque también salen adelante por los pelos muchas cosas que son muy importantes y que han funcionado a lo largo de estos meses atrás en nuestro país. Volviendo al tema de las moralejas, ¿no? Del repaso político que vimos ayer, el Gobierno ya sabe que se tiene que replantear el escenario porque otra sensación que me dio a mí fue de agonía parlamentaria, es decir, si esto empezamos así, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se puede dibujar la tranquilidad, ¿no? de un Parlamento que sabemos que per se ahora mismo pues, no lleva buen camino? Y lo peor de todo es que ayer la gente esta de Junts ha visto la total debilidad. La total debilidad. Ayer ya cogieron y en último eso y ya le faltó como la famosa frase de Groucho Marx, y 2 huevos duros. Ayer ya... Y esto, y quiero esto, y ya yo creo que ya va hasta lo del aceite, va de coña ya, dice, bueno, y que se baje el IVA, y ya lo próximo dice, y que me hagan fiesta no sé qué, ya es una pena, y luego también... Que Esquerra Republicana ha tomado nota del tema, porque las han desbancado completamente de los medios en cuanto a la negociación. Sí. Claro, es que, yo creo que en la próxima se lo van a poner también mucho más difícil, ¿quién gobierna? Están en juego las elecciones catalanas que pueden caer este año. Si la ley de amnistía saliera, no me cabe ninguna duda que este año habrá elecciones catalanas. Pero es que les han pasado por la derecha. Con alguna pregunta más. Porque ahora mismo, ¿quién está gobernando la Generalitat? ¿Es Esquerra? Y le ha negociado unos traspasos de unas cosas sin contar con ellos. Que la que lo va a ejecutar es Esquerra, que es lo mejor de la historia. Y luego anoche ya salieron, porque claro, todo el mundo cuando vimos ayer todo esto dijimos, es inconstitucional lo de la inmigración. Pero ya esta mañana la ministra, ya la vicepresidenta, ya ha dicho, no va a haber traspaso, va a haber delegación. La delegación sí que se puede hacer. Claro, es que es delegación, no es traspaso de funciones, es delegación. Pero que también argumentan que luego les podrán... O sea, que hay en la Constitución española hay un artículo que deja entrever que se pueden ir más allá en las competencias. Entonces, yo por ahí si sale la amnistía, o sea, tengo más claro que la amnistía no debe salir a lo de ayer. Estamos centrando el debate en el aspecto político propiamente dicho, que es importante. Yo ahora quiero hablar del económico. Saber ahora entraremos en esa materia. Que el debate político es importante y al fin y al cabo esto es política y que para conseguir ciertos objetivos es necesario bajarse los pantalones, como decimos vulgarmente en algún caso, en otros gestionar por la vía dando una vuelta por la izquierda, otras vueltas para ver si al final sale. Pero yo creo que es importante también poner en valor y en positivo los 2 decretos que se han aprobado. Porque claro, esa es la visión de Pedro Sánchez. Decía, bueno, esto es todo un revoltum, pero en parte porque la lectura que se está haciendo es interesada también. ¿Cuál es el costo? O sea, se pueden decir las cosas de 2 maneras. Sí, bueno, el presidente se queda con el resultado. ¿Ha bajado la luz? No. ¿Ha subido? Pero lo que quiero... No, es que esto un economista lo tiene muy claro, pero es que nos están vendiendo la moto, ¿eh? No, pero el IVA de la luz y del gas ha subido del 5 al 10%. Ya, pero hay cosas que han bajado. Pero es evidente que la energía eléctrica... Y que al usuario del transporte público esto le viene, vamos... Yo soy un usuario de... Vamos a ver, yo soy un usuario del AVE. Yo me voy los lunes a Madrid. ¿Te lo han mantenido? Sí. Te lo van a mantener, no ha bajado. Y vuelvo los miércoles. Pues yo tengo, pero yo tengo un abono del AVE que con estas medidas a mí me cuesta el 50%. Y si ayer no se hubiera aprobado, me hubiera costado el 100%. Pero eso te pasaba en diciembre igual, ¿no? Sí. Lo que estamos hablando es de mantenimiento, pero en muchos casos de crecimiento del precio de la luz y del gas. Pero la luz evidentemente no ha crecido, al menos son los datos, los datos El oficiales. impuesto de las energéticas te lo aumentan en la próxima factura y del 5 al 10 en la próxima factura. Bueno, vamos a ver lo que estamos Dime que no ha subido. Es que la energía, vamos a ver, dime que no ha subido. La energía subió de manera considerable en el momento que se produjo la crisis energética debido a la guerra y poco a poco la energía se ha mantenido, incluso ha bajado. Que no te confundas, que el IPC en 2024 tiene toda la
la pinta de que va a ir mucho más arriba de lo que está. Porque claro, es que el precio sube sobre el del 2023. Víctor, llámale como tú quieras. Todo esto es válido hasta junio del 2024, que tampoco. ¿Sabes a lo que no se le tocó? ¿Sabes a lo que no tocó y sigue precio mercado? Porque se subvencionó. Y aquí hay que darle la razón, el precio de la gasolina. Porque como ahora ha bajado el petróleo, ahora sí que podemos decir que está igual o más barato. Sí, pero porque ha bajado el petróleo. Exacto. Claro. Y va a seguir bajando. Y eso no depende de por la guerra no solamente la energía, pero la energía, o sea, productos alimenticios básicos. Es decir, que quiero decir que podemos focalizar el debate en un sentido o en otro. Parece evidente que había medidas que tomar para resolver la situación de cierta clase social que por razones obvias estaba en precario. Bueno, dicho eso, ahora, si continuamos con el debate... Administración de justicia, sí, pues... Bueno, sí, mucho. Pero y por supuesto, la clave que era el de la reforma social que lideraba la vicepresidenta, ese lo han dejado, se lo han cargado cuando es... Pero bueno, tiene un componente. Pero yo también esa vez que entraba la ley esta del subsidio, entra el 1 de junio, con que hay tiempo. Yo creo que le va a dar tiempo a arreglarlo. Y se trabaja a partir de mañana viernes, ya tenemos anuncios de Yolanda Díaz que va por otro lado. Debatir. Esto era una guerra política, no nos equivoquemos. No, era una guerra entre ellos. Claro, a eso me refiero, porque yo creo que en general las medidas, con el matiz de que ese decreto no se ha aprobado, son convenientes y necesarias. Por tanto, y la inmensa mayoría de los ciudadanos, que es verdad que era el discurso de Pedro Sánchez, pero es que eso yo no lo compro. Ahora, lo que no compro es cómo gestionar ese debate. ¿Cómo gestionar que para llegar a esos acuerdos no se haya podido llevar a cabo una negociación previa consolidada con antelación, o que cuando se establece el debate público en el que van a salir, la negociación de la investidura, en el que iban a salir todos estos temas, incluido el que no hemos tocado todavía, pero que va a salir, que es el de los presupuestos? ¿Qué va a pasar con los presupuestos del Estado? Porque esto es peccata minuta. Todos estos decretos son peccata minuta. Figúrate lo que han cedido. Pero es que ahora lo que ha cedido, yo voy a eso, lo que han cedido. Lo que han cedido es la balanza fiscal. Sí. Claro. Eso, ¿sabéis lo que supone? De cara a marzo, que tú tengas unas cuentas por el Ministerio de lo que se le debe a Cataluña. Cataluña lo tiene valorado en medio billón actualmente. No va a ser eso, pero ya vas a dar una balanza en donde le vas a dar en que va a ser oficial. Con lo cual, exacto, esa quita te la van a poner encima de la mesa y te van a decir, ahí está, a pagarla todos en los presupuestos, si no, no hay presupuestos. Anoche hubiera dicho sí a lo que le pusieron. Yo a eso nunca le pusieron eso. Si no se aprueban los decretos, los 10.000 millones de los fondos europeos tampoco vienen. Quiero decir que hay muchas razones también para valorar positivamente esa medida. Pero ¿has escuchado lo que te he dicho? No, que es que eso es muy problemático. Podemos entrar en andamos en que tema el decreto económico. era necesario, no necesario, tal. El tema es necesario, pero ¿cuál es el peaje que se paga? Exacto. ¿Por dónde se pasa? ¿Qué se cede? ¿Qué tal? O sea, y va a ceder, él sabía que ayer los decretazos tenía que sacarlos adelante sí o sí. Porque si no, como he dicho antes, hubiera sido un fiasco para él, para Sánchez. Tenía que sacarlo. ¿Qué cuesta? Pues lo doy, lo que me pidáis os lo doy. Hay os que lo saber doy. decir que y esto va a ir a más, con los presupuestos serán más, como está diciendo Víctor. Quita, tal, que pagaremos todos. Por tanto, todo esto... Y en la balanza fiscal. Mira, Bueno, además, mira, si ayer Pedro Sánchez le vuelcan los decretos y sale anoche y da una rueda de prensa y dice no voy a pasar por aquí, por aquí, por aquí, hubiera ganado muchos enteros delante de todos los españoles. Porque hay que saber decir que no un político tiene que saber en su vocabulario, tiene que estar el no. Es decir, hasta eres muy generoso llamándolo político. Y decir, este es mi techo, de aquí no lo voy a pasar, pero aquí todo hacía antes un comentario por encima, Víctor, de las consecuencias económicas. Nadie mejor que tú para ilustrarnos un poco en este aspecto. Bueno, pues ¿qué consecuencias puede tener toda esta situación? Lo he dicho ahora mismo, o sea, el privilegio que se le acaba de reconocer a Cataluña en cuanto a su quita, que la va a poner encima de la mesa de cara a los presupuestos, es muy alto. Y eso lo vamos a tener que pagar todos. Y nos vamos a tener que endeudar mucho más. O sea, ya tenemos un problema de déficit en España, pues va a ser mucho mayor. Y los presupuestos es que si no, no van a salir. Otro de los momentos crudos de la legislatura, porque sin cuentas no hay país. Estoy convencido. A cambio de 50 céntimos, que es lo que nos vamos a ganar en el litro de aceite por Cataluña. Sí, es que la deuda que vamos a adquirir es muy alta. Entonces yo creo que es un problema muy grave. Luego, el tema de precios. Hombre, pues eran unas medidas... El PP, que se ha dicho aquí, vamos a ver, tú cuando montas un paquete de ese tamaño con tantas medidas, en donde entre medias había cosas que no eran lo mismo, pues claro, el decir sí a todo, si hubiéramos ido sacando las medidas anticrisis, nadie habría dicho que no. Yo estoy convencido, por lo menos yo creo que no tendrían haber tenido excusa. Más allá de lo que dijo el PP, que es, oye, mantengas el precio de la luz y del gas en el 5%.
esa es la petición que hizo. Sí. Tan barbaridades, hombre, yo creo que sale mucho más barata y mucho más a cuenta que reconocerles la Y el quita IVA de a la los carne y del catalanes. pescado. Creo que sale mucho más a cuenta. Sí. Claro, al pequeño, o sea, a nosotros, al de la calle, pues lo que nos supone ahora mismo, pues sí, es que nos han subido la luz, insisto, la luz y el gas. El gas en dos plazos, pero no lo han subido igualmente. O sea, al margen de, has introducido tú, Víctor, el protagonista del Partido Popular, pero otra de las conclusiones que yo os traigo de esta semana es Yolanda Díaz, ¿no? Un personaje político que fuera de adscripciones políticas, aquí, bueno, pues podéis tener más o menos, bueno, pues compartir, ¿no?, su ideario político, pero da la sensación de que es una mujer que trabaja ya. También trabaja los titulares, las cosas como son. Ha dicho, mañana viernes empezamos con el SMI, se empieza a trabajar con la COE, con la patronal, y hay... de momento es un no, el subsidio por desempleo, pero en esto se va a trabajar a lo largo de los meses. No sé si es la idea también que dentro, digamos, de toda esta revolución, ¿no?, y de esta algarabía que se ha formado en la política nacional, es como la que transmite esa serenidad. No sé si puede decirse. Yo estuve escuchando el discurso de presentación del decreto. Y muy lógico lo que le ha reprochado también a los miembros de Podemos, ¿no? Así no se puede gobernar. Y me parece que se puede decir que fue totalmente clara, cristalina, y que las medidas que proponía en el decreto pueden y deben ser compartidas por la totalidad de los españoles. Si aquí el problema es que no creo que entren en el fondo, es lo que estamos hablando. Si es que Podemos aquí no puede entrar en el fondo porque lo tiene que compartir, no ahora, porque lo ha dicho la vicepresidenta, sino y una mujer que siempre ha dicho negociación. A un recorte en el porcentaje de cotización de mayores de 52 años. Eso parece vergonzoso. A cualquier cosa. Parece vergonzoso. Todas las medidas. Hubiera ido por otro no hemos lado. hablado de la revalorización de las pensiones, madre mía, pero si es que... Y de la revalorización del propio subsidio por vía del salario mínimo. O sea que ellos iban a votar 12 millones de no, personas lo que afectadas por la fuera. revalorización de las Lo que pensiones. Me parece increíble que se vote en contra de eso. E insisto, seguro que, como tú dices, en breve lo van a tener que volver a negociar, porque hemos dicho ya antes, están en clave de elecciones europeas. Pero eso me parece inmoral. el paso estaba Pero es dado. que tampoco hay que justificarlo de esa manera, porque al final estamos siempre en campaña. El paso de Podemos, Podemos, cuando no es europea, es autonómica, Estamos cuando no es viendo el nacional, horizonte medio cuando tenemos problemas. Exacto, en vamos a cuando ceñirnos a lo que tienes- verdaderamente importa, vamos a centrarnos en la ciudadanía, vamos a velar por políticas en mayúsculas. Que esto es un ataque de todo cuernos. mediocridad, todo política, lo que estáis hablando. Esto es un ataque de paso cuernos de de Pablo Podemos- Iglesias. Pero no lo Totalmente, veáis, vamos a es ver. El caso así. de Pablo es en Es un ataque de Podemos ir por cuernos. cuando pide salir a al grupo Yolanda. mixto. O sea, lo hizo a propósito para esto. Él sigue Para no mandando en someterse a la Podemos y disciplina ya de está. sumar, ir en contra, no solo no someterse, sino ir en contra. Ir en contra, correcto. Es más claro. Bueno, pues entramos ya en la recta final del programa, como hacemos siempre, lo que decimos, bueno, pues eso que se nos ha quedado en el tintero. Hoy venís todos, la verdad es que muy al unísono, ¿no? Pero bueno, es lo normal también, porque es que es muy difícil. sabéis Es muy que hay veces difícil que una salimos de a la la otra. calle, salimos al terreno de la calle y preguntamos y dicen lo mismo también, porque están... Un tertulio más... Que defendiera a muerte. A ver cómo se defendería. ¿Cómo defendía esto? Porque yo no... Lo mismo es indefendible. Bueno, lo que decimos, Marto, una última conclusión. Yo, como última conclusión, después de lo negro, que anoche lo veía negrísimo, lo que he dicho antes, que llegó un momento que quité. Yo soy una persona que le encanta todo esto de la política, me encantan los debates, me los veo enteros y todas esas cosas. Y anoche llegué y quité y me fui a ver una película porque me ya consta, no, los cuarteles ya políticos no esto lo podía. están analizando, están diciendo, esto no puede El seguir. fútbol, Marta, está Sí. salvado. Ojo. Está salvado. El partido de fútbol fue una pasada. Una pasada, Sí, la prórroga también. A la Madrid. Es que soy poco futbolero. Entonces, no. fue Bueno, genial. pues Tú que no lo eso. comentes como yo, que yo soy colchonera, entonces mejor Sí. no comentar. Bueno. Bueno. Que aquí yo le veo muy mal color esto, y además con los presupuestos, con lo otro le veo muy mal color. No veo nadie del PSOE, solo tengo una esperanza, de verdad, que solo tengo una esperanza, el único que ha dicho hasta ahora no paso por aquí, que es Emiliano. Yo espero que Emiliano ya de una vez dé el paso hacia adelante y dé el puñetazo ya de una vez, porque los demás no lo van a hacer. O sea, los demás cargos públicos, la gente que gana un montón de dinero, que tiene el coche oficial, no lo va a hacer. Emiliano siempre ha demostrado que eso no le afecta, y yo la única esperanza que tengo es que Emiliano un día dé el puñetazo y diga, hasta aquí hemos llegado. Pepe.
Bueno, yo creo que como hemos dicho, hay dos planteamientos de lo que se decidió. El formal, y en el formal juega la política, juega que el que está gobernando tiene que ceder a favor de otros, aunque esas cesiones no sean comprensibles por muchos. Negociar, pero no solamente negociar, yo no sé ya si eso es negociar o simplemente ceder, pero bueno, en cualquier caso, esa es la parte formal, y luego está la parte de fondo que a mí me parece importante también, pese a que en algunos casos la oposición está claro que cuando se plantea el fondo, pues quieren extraer de esos decretos la parte que les puedan interesar a ellos y dejar de lado la otra, que es la que condiciona el hecho de la negociación política. Así es que la parte de fondo a mí me parece muy interesante, me parece muy importante que se hayan llevado a cabo los decretos para mejorar la situación de muchísimas personas en nuestro país, pese a que aún quede pendiente algunos aspectos. Y me preocupa sobre todo que esta cesión a Jun vaya más allá, como es evidente que va a ir más allá, y sobre todo... Porque además está haciendo una realidad, cosas que a lo mejor antes el votante socialista no quería ver, bueno, pues esto de Cataluña no va a ser para tanto, tal. Ahora es cuando... Yo creo que está creando se malestar, está viendo, ¿no? en cosas reales, concretas. Incluso en los votantes del Partido Socialista se está creando ya malestar, evidentemente. Algo que a lo mejor lo vean... Porque el enfrentamiento ya no es solamente Pedro Sánchez, sino esta misma gente que está actuando con un componente evidentemente interesado y exclusivamente para ellos. Y eso a mí lo que me preocupa, como quería decir antes, es que en los presupuestos del Estado esto vaya mucho más allá, porque esto, insisto, no deja de ser pecata minuta. O sea, ha sido el primer capítulo de vete tú a saber qué. Me vengo por este lado, Víctor. Bueno, pues feliz año. Nos quedan muchos días por delante, nos quedan varias elecciones. Hasta los peles han salido a relucir esta semana, que no hemos hablado aquí de esto, casualmente porque va a haber elecciones en Galicia. Yo creo que no hay otra situación. Pero bueno, ayer lo que hemos visto esta semana, hemos asistido a una situación de nuestros políticos demasiado barrio bajera, completamente por donde se mire. Y esto no ha hecho más que empezar, que es lo que he dicho. No me parece la forma decreto ley, no me parece la forma un paquete, no me parece la forma llevar todo sin sentar nada y negociarlo en el último momento. Y claro, esto cuando hablemos de dinero, porque aquí había 4 medidas realmente anticrisis, que sí, que le afectan al ciudadano de calle, pero cuando hablemos de dinero de verdad, con un reconocimiento ya de una quita puesta encima de la mesa, pues vamos a ver los privilegios catalanes donde nos los sitúan. Y entonces vamos a ver qué opinan los propios vascos, que también están en la harina, los propios de Esquerra Republicana de Cataluña y, por supuesto, los que ya lo han opinado en parte es dentro de la coalición Podemos. Todo esto, ¿a dónde quiero llevar? Pues no lo sé. Yo no sé si la legislatura, yo no me atrevo a decir que la legislatura se va a completar, pero no porque Pedro Sánchez no quiera, que estoy convencido como tú, que la llevaría hasta el final, sino porque los propios socios la acaben liando. Y entonces ahí en la situación que digo está el presupuesto que está de cara a abril y finalmente una moción de censura que puede ser muy, muy constructiva o muy destructiva, según se mire, en el corto plazo. Veremos a ver qué pasa con todo esto, pero la situación va a ser caótica a partir de ya por, una vez más, los socios que se ha echado y un tal Puigdemont que está a 1000 y pico kilómetros diciendo lo que se hace en este país, aunque diga que no es de este país. La situación no deja de tener arraigo. Nada. Y esto es lo que acaba de empezar y bueno, pues veremos cómo transcurre, pero yo no veo nada bueno en cuanto a la situación política y por tanto la económica, que lo va a sufrir, como estoy diciendo, va de la mano. Antonio. Como he dicho al principio, estamos ante un escenario muy preocupante. El tema, como he dicho al principio, estamos ante un gobierno que nunca debería haber sido gobierno, y gobierno es siendo generoso. Esto es una situación, como he dicho al principio, disfuncional, que cada uno va velando por lo suyo. Y bueno, ayer lo veíamos a Jun, ¿no? Como decía, yo estoy aquí por Cataluña, estamos aquí por Cataluña. O sea, estás al final negociando, queriendo sacar cosas con los que verdaderamente quieren romper el Estado de Derecho, con que quieren dividir España, con los que quieren romper en definitiva nuestra estabilidad. Por tanto, eso es infumable, eso es ingobernable. Ante eso tenemos un presidente del gobierno que lo único que le importa es seguir en Moncloa, y ante eso va a pagar los peajes que hagan falta. Y eso es muy peligroso. Ante eso, el único salvavidas que tenemos, como he dicho también antes, es Europa. Europa tiene que intervenir
y no puede estar mirando hacia otro lado. Es Europa el que tiene que poner aquí los puntos sobre las i y decir esto tiene límites, porque al final, aunque Sánchez se crea que esto no tiene límites y que puede seguir dando, al final lo va a tener. Lo que pasa es que podemos desembocar en un escenario caótico, peligroso y bueno, no quiero ser más extremo, pero la preocupación es máxima. Pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias a todos, como siempre, por visitar esta cadena, Visión 6 Televisión. Gracias también a ustedes, como no puede ser de otra forma, por acompañarnos en esta noche de jueves, que como ven, bueno, pues política de alto voltaje. Hemos tratado de analizar el clima político nacional, bueno, pues con todos los puntos de vista posible. Aquí lo dejamos, como siempre, les esperamos el jueves que viene. Feliz semana. Adiós. Buenas noches.